Soy Lucía González, tengo 75 años, y durante 50 años guardé un secreto que cambió para siempre la relación con mi única hija. Hoy, después de tanto silencio, necesito contarles lo que realmente pasó el día de su boda, cuando me dijo esas palabras que aún resuenan en mis oídos como dagas: cállate, mamá. Lo que ustedes no saben es que había una razón muy poderosa por la cual yo necesitaba hablar ese día, una verdad que ella merecía conocer antes de pronunciar sus votos matrimoniales. Si las historias conmovedoras te llegan al corazón, suscríbete, tenemos videos todos los días. Todo comenzó en 1973, en las polvorientas calles de Guadalajara, cuando yo tenía apenas 23 años y trabajaba como costurera en una pequeña tienda del centro histórico. Era una época difícil para las mujeres solteras, especialmente para alguien como yo, que había perdido a sus padres en un accidente cuando tenía 18 años. Vivía sola en una modesta habitación arriba de la tienda, sobreviviendo con lo poco que ganaba arreglando vestidos y confeccionando ropa para las señoras adineradas del barrio de Chapultepec. Una tarde de abril, mientras terminaba de coser el dobladillo de un vestido de novia, entró a la tienda un hombre que parecía salido de una película. Alto, elegante, con un bigote perfectamente recortado y ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo la luz de la tarde. Se presentó como Roberto Mendoza. Dijo que era comerciante y que necesitaba un traje para una boda importante. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Roberto comenzó a visitarme todas las tardes bajo el pretexto de revisar el progreso de su traje, pero yo sabía que había algo más. Me traía flores del mercado, me contaba historias de sus viajes por todo México, y poco a poco fui cayendo en un amor profundo y desesperado como nunca había experimentado. Durante 3 meses fuimos inseparables. Él me prometía que pronto nos casaríamos, que me llevaría a vivir a la Ciudad de México donde tenía su negocio. Y yo, ingenua como era, creí cada una de sus palabras. Una noche de julio, después de una cena romántica en un pequeño restaurante cerca de la catedral, Roberto me llevó a su habitación en el Hotel Morales. Esa noche entregué mi cuerpo y mi alma a un hombre que creí que sería mi esposo, el padre de mis futuros hijos, mi compañero de vida. Al amanecer, mientras yo dormía entre sus brazos, él se levantó sigilosamente, recogió sus pertenencias y desapareció de mi vida para siempre, dejando solo una nota sobre la mesita de noche que decía: perdóname, Lucía. Ya tengo esposa e hijos en la capital. 2 meses después descubrí que estaba embarazada. En aquellos tiempos, ser madre soltera era una marca de deshonra que te seguía toda la vida. Perdí mi trabajo en la tienda cuando mi barriga comenzó a notarse y tuve que mudarme a un barrio más humilde donde nadie me conociera. Durante 9 meses viví de hacer bordados y costuras menores, contando cada peso para poder comer y preparar la llegada de mi bebé. Mi hija Elena nació una fría mañana de marzo de 1974 en el Hospital Civil, asistida por parteras porque no tenía dinero para pagar un médico. Cuando la vi por primera vez, con sus pequeños puños cerrados y sus ojos verdes idénticos a los de su padre, juré que haría todo lo posible para que nunca le faltara nada, que nunca supiera la vergüenza que yo había sentido al cargarla en mi vientre sin un anillo en el dedo. Durante los primeros años fue muy difícil. Trabajaba desde casa cosiendo ropa para una fábrica textil, ganando centavos por pieza, mientras cuidaba a Elena. Le decía a todo el mundo que era viuda, que mi esposo había muerto en un accidente, y así fue como crecí a mi hija, creyendo que su padre había sido un hombre honorable que nos había amado pero que el destino nos lo había arrebatado demasiado pronto. Cuando Elena cumplió 5 años, decidí que necesitábamos un nuevo comienzo. Vendí las pocas pertenencias que tenía y nos mudamos a Puebla, donde una prima lejana me había conseguido trabajo en una fábrica de textiles. Allí nadie conocía nuestra historia, y pude crear una nueva identidad para nosotras. Elena era inteligente y hermosa, destacaba en la escuela, y yo trabajaba 2 turnos para pagarle una educación decente. Los años pasaron y Elena se convirtió en una joven excepcional. Terminó la preparatoria con honores, estudió administración de empresas en la universidad con una beca que conseguí después de meses de papeleos y súplicas. Mientras tanto, yo seguía guardando el secreto de su verdadero origen, inventando historias sobre su padre que sonaran creíbles pero que mantuvieran intacta la imagen que ella tenía de él. Cuando Elena tenía 25 años, conoció a Mario Hernández,
un ingeniero civil hijo de una familia acomodada de Puebla. Era un hombre bueno, trabajador, que la amaba sinceramente y la trataba como a una reina. Para mí era el yerno perfecto, el hombre que le daría a mi hija la estabilidad y el respeto que yo nunca había tenido. Cuando me anunció que se casarían, lloré de felicidad pensando que por fin Elena tendría la vida que siempre había soñado para ella. Pero había un problema que yo no había previsto. Los padres de Mario eran personas muy tradicionales y conservadoras, especialmente su madre, doña Carmen Hernández, quien desde el principio mostró cierta frialdad hacia Elena y hacia mí. Durante la preparación de la boda, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre la familia de Elena, sobre su padre fallecido, sobre nuestra historia. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, doña Carmen vino a mi casa sin previo aviso. Se sentó en mi modesta sala y me dijo con una sonrisa falsa que había estado investigando sobre nosotras, que había hablado con personas de nuestro antiguo barrio en Guadalajara y que sabía la verdad sobre el padre de Elena. Me chantajeó de la manera más cruel. Si no impedía la boda, ella le contaría todo a su hijo y a Elena, arruinando no solo el matrimonio, sino también la reputación de mi hija. Esa noche no pude dormir. Pasé horas caminando por mi pequeño jardín, pensando en todas las opciones que tenía. Podía contarle la verdad a Elena antes de que doña Carmen lo hiciera, podía enfrentar a esa mujer y decirle que no me intimidaba, o podía encontrar alguna manera de evitar que la verdad saliera a la luz durante la boda. Finalmente, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le contaría todo a Elena el mismo día de su boda, antes de la ceremonia. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. Elena lucía radiante en su vestido blanco, un diseño que yo misma había ayudado a escoger y que resaltaba su belleza natural. Mientras la ayudaba a ponerse el velo en la habitación nupcial del hotel donde se realizaría la ceremonia, reuní todo mi valor para decirle que necesitaba hablar con ella sobre algo muy importante antes de que caminara hacia el altar. Elena estaba nerviosa y emocionada, revisando su maquillaje por última vez cuando le dije que teníamos que hablar. Pero en ese momento llegaron sus amigas, la organizadora de la boda, el fotógrafo, y se armó tal alboroto que fue imposible tener un momento a solas con ella. Decidí que tendría que esperar hasta después de la ceremonia religiosa, antes de la recepción. La ceremonia en la iglesia de San José fue hermosa. Elena caminó hacia el altar del brazo de mi hermano, quien había aceptado representar la figura paterna que ella nunca tuvo. Yo estaba sentada en primera fila, viendo a mi hija prometerse en matrimonio al hombre que amaba, pero con el corazón destrozado porque sabía que en cualquier momento doña Carmen podría cumplir su amenaza. Después de la ceremonia, mientras todos se dirigían al salón de recepciones, intenté acercarme a Elena para pedirle unos minutos a solas. Pero cada vez que me acercaba, alguien la interceptaba para felicitarla, para tomarse fotos, para hablar con ella. La desesperación comenzó a apoderarse de mí porque sabía que el tiempo se agotaba y que doña Carmen estaba esperando el momento perfecto para actuar. Finalmente, durante la recepción, cuando Elena estaba hablando con algunas invitadas cerca de la mesa principal, logré acercarme a ella y le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente, que era algo que no podía esperar. Pero Elena, que había estado bebiendo champaña y estaba eufórica por su día especial, me miró con impaciencia y me dijo que todo lo que tuviera que decirle podía esperar hasta el día siguiente. Insistí. Le dije que era algo muy importante sobre su padre, algo que necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde. Pero Elena, rodeada de sus invitados y sintiéndose avergonzada por mi insistencia, levantó la voz y me dijo esas palabras que nunca olvidaré. «Cállate, mamá». Ni siquiera me permitieron hablar en la boda. Hoy es mi día y no voy a dejar que lo arruines con tus historias del pasado. Me quedé paralizada en medio del salón, sintiendo las miradas de todos los invitados sobre mí. Elena se alejó del brazo de Mario, dejándome ahí plantada con las palabras que podrían haber cambiado todo atoradas en la garganta. Durante el resto de la noche permanecí sentada en mi mesa, viendo cómo mi hija bailaba y reía, sin saber que su nueva suegra tenía el poder de destruir su felicidad en cualquier momento. Esa noche, cuando todos se fueron y Elena y Mario partieron hacia su luna de miel en Cancún, doña Carmen se acercó a mí con una sonrisa triunfante. Me dijo que había decidido no arruinar la boda de su hijo, pero que si alguna vez Elena o yo causábamos algún problema en su familia, no dudaría en contarle la verdad a Mario. Me tenía exactamente donde quería, atrapada en mi propio secreto. Durante los siguientes meses,
la relación entre Elena y yo se volvió tensa y distante. Ella estaba molesta porque pensaba que yo había tratado de opacar su día especial, y yo no podía explicarle la verdadera razón de mi urgencia sin revelar el secreto que había guardado durante tantos años. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron superficiales, nuestros encuentros menos frecuentes. 2 años después, Elena quedó embarazada de su primer hijo. Durante el embarazo traté de acercarme a ella, de ser la madre y abuela que siempre había soñado ser, pero siempre había una barrera invisible entre nosotras. Doña Carmen se había encargado de estar muy presente en la vida de Elena, llenando el espacio que antes ocupaba yo, manipulando sutilmente cada situación para mantenerme alejada. Cuando nació mi nieto Alejandro, Elena me permitió visitarlo, pero siempre bajo la supervisión de doña Carmen o en presencia de Mario. Nunca más tuvimos esos momentos íntimos de madre e hija que habíamos compartido durante tantos años. Mi nieto crecía sin conocer realmente a su abuela materna, y yo me iba convirtiendo en una extraña en la vida de mi propia hija. Los años continuaron pasando y Elena tuvo 2 hijos más, Sofía y Miguel. Yo los veía crecer a la distancia, en reuniones familiares formales donde me trataban con cortesía pero sin el amor y la cercanía que debería existir entre una abuela y sus nietos. Elena había construido su nueva vida alrededor de la familia de Mario, y yo era apenas una figura secundaria que aparecía en ocasiones especiales. Doña Carmen murió cuando Elena tenía 35 años, llevándose a la tumba el secreto que había usado para manipular mi vida durante más de una década. Por un momento pensé que ahora podría acercarme a mi hija, que podríamos reconstruir nuestra relación sin la sombra de esa mujer entre nosotras. Pero Elena ya se había acostumbrado a vivir sin mí, y mis intentos de acercamiento fueron recibidos con frialdad y desconfianza. Durante los siguientes años traté de ser la mejor abuela posible, llevándoles regalos a mis nietos, recordando sus cumpleaños, asistiendo a sus obras de teatro escolares cuando me invitaban. Pero siempre me sentía como una extraña en su mundo, como alguien que estaba ahí por obligación más que por amor. Elena había aprendido a vivir sin confiar en mí, y yo había perdido para siempre la oportunidad de ser su confidente y su apoyo. Hace 5 años, cuando cumplí 70, mi salud comenzó a deteriorarse. Tuve un infarto menor que me mantuvo en el hospital durante una semana. Elena vino a visitarme, pero fue una visita formal, fría, llena de silencios incómodos. Mientras estaba ahí, sentada junto a mi cama de hospital, me di cuenta de que posiblemente me quedarían pocos años de vida y que mi hija nunca conocería la verdad sobre su origen. Fue entonces cuando decidí escribir una carta contándole todo, la verdad sobre su padre, sobre las circunstancias de su nacimiento, sobre por qué había guardado el secreto durante tantos años, y especialmente sobre lo que había tratado de decirle el día de su boda. Escribí y reescribí esa carta docenas de veces, tratando de encontrar las palabras exactas que pudieran explicar 50 años de mentiras bien intencionadas. Pero cada vez que tenía la carta lista para enviar, me acobardaba. Pensaba en el daño que podría causar en su matrimonio, en cómo podría afectar a mis nietos el saber que su abuelo paterno era un mentiroso y un cobarde, en si Elena podría perdonarme alguna vez por haberle ocultado la verdad durante tanto tiempo. El año pasado, mi nieto mayor Alejandro comenzó a hacer preguntas sobre la familia, sobre su abuelo paterno que había muerto antes de que él naciera. Elena repetía las mismas historias que yo le había contado a ella, las mismas mentiras amorosas que había construido para protegerla. Ver a mi nieto crecer creyendo en esa ficción me partía el corazón, pero también me hacía entender por qué Elena había mantenido esa versión de la historia. Hace 3 meses, Elena vino a visitarme en una tarde lluviosa de febrero. Se veía cansada, preocupada, y después de los saludos habituales me dijo que necesitaba preguntarme algo que la había estado molestando durante años. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente porque pensé que finalmente había llegado el momento de la verdad. Elena se sentó frente a mí y me preguntó por qué había cambiado tanto después de su boda, por qué me había vuelto tan distante, porque parecía que siempre había algo no dicho entre nosotras. Me preguntó si estaba molesta porque no había podido hablar en su boda, si me había sentido desplazada por la familia de Mario, si había algo que yo necesitara decirle que hubiera estado guardando todos estos años. En ese momento tuve la oportunidad perfecta para contarle todo. Elena estaba ahí, sentada frente a mí, abierta a escuchar, dispuesta a entender. Pero cuando abrí la boca para comenzar a hablar, me di cuenta de algo que me dejó helada.
Elena era feliz. Tenía un matrimonio sólido, hijos maravillosos, una vida estable y próspera. ¿Tenía yo el derecho de destruir esa felicidad con una verdad que ya no cambiaría nada? Miré a mi hija, a esa mujer de 49 años que había construido una vida hermosa sobre los cimientos de una mentira que yo había creado para protegerla, y tomé la decisión más difícil de mi vida por segunda vez. Le dije que no había ningún secreto, que simplemente había sido difícil para mí aceptar que ella ya no me necesitaba como antes, que había sido mi orgullo herido lo que había creado esa distancia entre nosotras. Elena me abrazó esa tarde con más cariño del que había mostrado en años. Me dijo que me amaba, que siempre había valorado todos los sacrificios que había hecho por ella, que quería que fuéramos más cercanas en estos años que nos quedaban juntas. Cuando salió de mi casa esa tarde, lloré durante horas, no solo por el secreto que seguiría guardando, sino por darme cuenta de que a veces el amor más grande consiste en cargar para siempre con la verdad que podría lastimar a quienes más queremos. Ahora, mientras les cuento esta historia, me doy cuenta de que tal vez hice lo correcto al guardar silencio. Elena nunca sabrá que su padre no fue el hombre honorable que ella imagina. Nunca sabrá que nació de una mentira y de mi ingenuidad. Nunca sabrá que el día de su boda yo traté desesperadamente de advertirle sobre el chantaje de doña Carmen. Pero también nunca sabrá cuánto la amé, cuánto sacrifiqué por ella, y cuánto dolor me causó guardar este secreto durante toda mi vida. Cuando me muera, me llevaré esta verdad a la tumba, tal como doña Carmen se llevó su chantaje. Mi carta permanece guardada en el cajón de mi cómoda, sellada y dirigida a Elena, esperando una decisión que tal vez nunca tomaré, porque he aprendido que hay secretos que se guardan no por cobardía, sino por amor, y que a veces la mayor expresión de amor maternal es cargar para siempre con una verdad que podría destrozar la felicidad de un hijo. Esta es mi historia, la historia de una madre que gritó necesito hablar contigo en una boda, pero que nunca pudo decir las palabras que realmente importaban. Elena vive feliz creyendo que su madre simplemente quería protagonismo en su día especial, y yo vivo con la tranquilidad de saber que, al final, elegí su felicidad por encima de mi necesidad de ser comprendida. ¿Y ustedes qué habrían hecho en mi lugar?